Como parte de un proyecto de estadísticas, un maestro trae una bolsa de canicas que contiene 600 canicas blancas y 400 canicas rojas. Ella les dice a los estudiantes que la bolsa contiene 1000 canicas en total, y les pide a sus estudiantes que determinen cuántas canicas rojas hay en la bolsa sin contarlas. Un estudiante saca al azar 200 canicas de la bolsa. De las 200 canicas, 85 son rojas. Entonces, basado en la muestra de 200 canicas, el estudiante estimaría cuántas canicas en la bolsa eran rojas. Bueno, porque 85 de las 200 canicas de la muestra eran rojas. La fracción de canicas que eran rojas eran 85 2 centésimas. Y observe cómo esta fracción se simplifica. Hay un factor común de 5 entre 85 y 200. Entonces, si dividimos tanto el numerador como el denominador entre 5, 8 y 5 dividido entre 5 es igual a 17. 200 dividido por 5 es igual a 40. Entonces, si esta es la fracción de canicas rojas en la muestra, el alumno también estimaría que esta fracción de canicas sería roja del total de 1000 canicas. También escribamos esta fracción como un porcentaje. Para convertir una fracción a un porcentaje, primero convertimos a un decimal dividiendo. Luego convierte el decimal a un porcentaje. Entonces, para convertir 17 decimocuartos en un decimal, tendríamos 17 dividido por 40, lo que nos da el punto 4, 2, 5. Para convertir el decimal en porcentaje, podemos mover el punto decimal a la derecha 2 lugares y agregar un signo de porcentaje, o multiplicar por 100 y tenía un signo de porcentaje. Entonces 17 cuadragésimos equivalen a 42,5%. Así que de nuevo como un decimal. Tuvimos 0.4, 2, 5, que es igual a 42,5%. Entonces también podemos decir que el estudiante estimaría que 42,5% del total de 1000 canicas serían rojas. Entonces podemos plantear esta pregunta de dos maneras. Podríamos responder a la pregunta, ¿cuáles son 17 cuadragésimos de 1000? Nuevamente hay un total de 1000 canicas. También podríamos responder la pregunta, ¿qué es 42,5% de 1000? Respondamos ambas preguntas. Y luego también veremos esto de una tercera manera al establecer una proporción. En matemáticas, de multiplicación de medios. Entonces, para encontrar 17 cuadragésimas de 1000, queremos encontrar el producto de 17 cuadragésimos y 1000. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. Entonces para encontrar 42,5% de 1000, porque 42,5% del decimal es 0.4, 2, 5. Queremos encontrar 0.4, 2, 5 veces 1000 para encontrar 42,5% de 1000. Bueno, fíjate aquí, porque estamos multiplicando por 1000, podríamos mover el punto decimal a los 3 lugares correctos y encontrar nuestro producto. Avancemos y revisemos ambos. En la calculadora entonces, durante 17 cuadragésimas veces 1000, probablemente pondría la fracción entre paréntesis. Entonces hay 17 cuadragésimos, y luego 1000 veces, que es igual a 425. Y observe cómo el punto 4, 2, 5 veces 1000 nos dará el mismo resultado. 425. Entonces, esta sería la estimación de los estudiantes para el número total de canicas rojas, de las 1000 canicas. Observe cómo esto es en realidad solo una estimación porque ya sabemos, o al menos el maestro sabe, que solo hay 400 canicas rojas de las 1000. Ahora echemos un vistazo a esto por tercera vez, estableciendo una proporción. Se forma una proporción cuando establecemos dos razones, o tasas iguales entre sí. Entonces, para esta primera relación que usa la muestra, sabemos que 85 de las 200 canicas son rojas. Así que aquí estamos comparando las canicas rojas con el tamaño de la muestra, y estimamos que esto sería igual al número de canicas rojas del total de 1000 canicas. Entonces la segunda relación sería R, las canicas rojas desconocidas, hasta un total de 1000 canicas. Entonces esta es nuestra proporción, y ahora para resolver la proporción, multiplicaríamos cruzadamente, y resolveríamos R. Entonces, para cruzar multiplicar tendríamos 200 veces R debe ser igual a 85 veces 1000. Bueno, 200 veces R es 200R, es igual. 85 veces 1000 serían 85.000.
Y luego para resolver R dividiríamos ambos lados entre 200. Simplificando tenemos R es igual. 85.000 dividido entre 200 es, nuevamente 425. Como puede ver, hay varias formas de resolver este tipo de problema. Espero que hayas encontrado esto útil.